Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado a todos. Doy gracias a Dios de estar aquí con ustedes. Y recuerdo que vine a visitar a un amigo adventista en el año 1992. Primera vez que vine a Las Vegas. Hace tiempo, ¿no? No sé si alguno de ustedes estaba viviendo aquí entonces. Si estaba, eran niños. Pero, hermano, que nos invitó a venir, él mismo se mudó de Los Ángeles para acá. Y fue cuando yo vine a visitarle. Después vine algunas veces. La última vez que vine fue cuando hermano Joraí vino de Brasil. Y él iba a continuar en Los Ángeles. Yo ya estaba viviendo en Washington State, cerca de Seattle, donde tenemos una iglesia, una propiedad nuestra. Ahí yo viví y ahí pasé 9 años. Entonces al venir aquí me recuerdo de esa visita. Era la única persona que estaba dispuesta para el movimiento de reforma. Y ver un grupo aquí ahora me emociona, porque eso es obra de Dios. Él hace todo en nosotros. En nombre de Jesús damos inicio a nuestro tema de esta noche, que está basado en el Salmo 15, pero no solo ahí. Ahí es prácticamente la primera parte de nuestro tema. Y la primera vez que estudié este tema fue en una ciudad de la costa de Brasil, cuando era el pastor de los jóvenes en la Unión Brasileña. Y yo visitaba las iglesias para hablar a los niños, a los jóvenes, y muchas veces para hacer aquella obra de reconciliación entre los padres y los hijos. Obra profetizada en Malaquías. La conversión de los padres a sus hijos y de los hijos a sus padres. El conflicto de generaciones es una realidad. Cuando los niños miran a sus padres como sus héroes, como los que proveen todo, llegan a la adolescencia y comienzan a mirar de otra manera. Llegan a conocer tanto que creen, ya mi padre, mi madre ya no entienden la generación que yo vivo, mis compañeros y las situaciones que yo enfrento. Entonces hay una separación. Es natural que sea así, porque el adolescente ahora tiene que llegar a la madurez, tiene que tomar decisiones y seguir su vida. Si él queda siempre dependiente como los niños, él no va a llegar a una experiencia propia. Entonces todo tiene su tiempo. Pero en ese conflicto entra también la fe. ¿Será que mis padres realmente encontraron el camino a la salvación? ¿Estarán ellos en la verdad o no? Y como todos nosotros enfrentamos una batalla contra el mal cuando queremos seguir a Jesús, hacer el bien, y todos tenemos que combatir con el propio yo, con las inclinaciones de la naturaleza humana,
los jóvenes empiezan a ver eso y ven las luchas de sus padres. Y dice, ¿es eso natural? ¿Es eso lo que yo también voy a enfrentar toda mi vida? ¿Una batalla? ¿Un conflicto? Y justamente ese tema nos lleva a pensar en eso, en nuestra salvación, en nuestra experiencia individual. Es bueno a los padres, es necesario a los jóvenes, y mismo los niños pueden aprender un poco de eso. Puede quedar en sus mentes. La pregunta del Salmo es una pregunta reflexiva para que pensemos, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Noten la respuesta, sigue. Y es una respuesta realmente intrigante. El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hay una seguridad al final de ese salmo. ¿Pero para quién? ¿Para quién hace esas cosas? Ahora yo pregunto, ¿quién hace eso? ¿Hay algún ser humano que puede decir, yo vivo esa experiencia por sí mismo, en su propia naturaleza? Vamos a ver los detalles. Tenemos 5 menciones positivas y también negativas, pero todas tienen el mismo propósito. El verdadero ciudadano del cielo está descrito aquí. ¿Cuáles son sus cualidades? Número 1, hacen lo correcto. No hacen daño a su vecino. Número 2, dicen la verdad. No se prestan al chisme. Desprecian los pecadores descarados. No hablan mal de sus vecinos. 4, honran a quienes siguen fielmente al Señor. No prestan su dinero con usuras. 5, mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. No aceptan soborno para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. No son mis palabras, es solamente una versión más actual. Es la nueva traducción viviente que trae más cerca de la realidad lo que significa ser un ciudadano del cielo. Mientras pensamos en eso, consideremos la realidad que nos muestra la palabra de Dios. En Isaías 53 nos afirma, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas.
Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Esa es la situación. Tenemos un cuadro aquí de la familia del patriarca. Primero, el patriarca Isaac, después su hijo Jacob. ¿Y qué es que nosotros vemos en esas familias de la fe? Familias que fueron elegidas para ser representantes de Dios. El Señor dijo a Abraham: sale de tu tierra, de medio de tus parientes, y yo te mostraré dónde quiero que vivas. Él actuó por fe, pero habló él siempre la verdad, como dice el Salmo. Salió por fe, pero vivió por fe. Faltó la fe, ¿verdad que sí? Yeah. Así muchos de nosotros hemos hecho nuestra profesión de fe. Nos hemos unido al Señor Jesús, pero como seres humanos, muchas veces en las pruebas actuamos como Abraham, actuamos como hizo Jacob con su padre, ¿verdad? Él quería la bendición, pero ¿cómo la obtuvo? Siguiendo la sugerencia de su mamá, engañando a su padre. ¿Cuánto le costó? Mucho ese engaño. Se separó de ella, nunca más la vio en toda su vida. Fue engañado muchas veces. Dios todo eso permitió para que él aprendiera la lección, para que su confianza fuera total en el Señor. Y cuando la Biblia dice todos hemos pecado, todos hemos hecho un propósito y hemos fallado en este propósito. Sigue ahora ya en Romanos capítulo 3. Y déjenme decirles, cuando como hoy caminé por la ciudad, observé al pueblo, analicé sus fisionomías, son turistas de diferentes partes del mundo caminando por ahí buscando algo, y yo no veo esa alegría, esa paz, ruido, conversación, rizo, pero mire bien, hombres, mujeres, jóvenes, y ustedes ven en sus fisionomías diciendo, estoy chasqueado, no encuentro lo que busco. Y eso digo especialmente a los jóvenes. El Señor nos muestra nuestra condición de hombres y mujeres pecadores con un propósito, y queremos saber ese propósito. Dice aquí, Romanos 3, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. Y el apóstol está citando el Antiguo Testamento, está usando salmos. Ustedes pueden comparar, en cada cita hay un salmo que indica exactamente eso. Su lengua está llena de mentiras. Su boca está llena de maldición y amargura. No saben dónde encontrar la paz. No tienen temor de Dios en absoluto. La ley de Dios, ¿cuál espejo muestra esa situación?
No podemos detenernos en la anchura de los mandamientos de Dios sin sentir esa realidad. Soy pecador. Necesito un Salvador. Y esto es el propósito de esta declaración. No hay justo. Jacob aprendió, y cuando él mismo fue a bendecir a sus hijos y a sus nietos, él se dejó tanto dirigir por el Espíritu de Dios que él toma a sus nietos y pone su mano derecha cruzada en la cabeza del más joven. Así podía ser Isaac, y así recibiría él la bendición que él buscó con tanto esfuerzo humano. Hermanos, el ciudadano del cielo no es resultado de un esfuerzo propio, es resultado de una obra divina en nosotros. El Señor dice, somos pecadores y no podemos salir de esa condición, pero Él nos ama, pagó el precio para sacarnos de esa condición. Él hizo eso con Jacob y Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Volviendo a Isaías 53, el mismo versículo completa diciendo, todos nos desviamos como ovejas, pero el Señor puso sobre él, Cristo Jesús, el pecado o los pecados de todos nosotros. No hay pecado que podamos cometer que Jesús ya no pagó con su sacrificio en la cruz del Calvario. El único pecado que no encuentra perdón es la decisión constante de rechazar las invitaciones del cielo, la obra del Espíritu Santo. Es lo único. Pero siempre y cuando nosotros reconocemos nuestra actitud y damos lugar al Espíritu de Dios, nuestros pecados fueran pagados por Jesús en la cruz. Él murió una muerte en nuestro lugar, sustitutiva, tomando el lugar de cada uno de nosotros. Y en Romanos dice, Dios nos hace justos cuando ponemos fe en Jesucristo, sin cumplir las exigencias de la ley. Aquí a veces parece algo controversial, pero cuando el Señor se acerca a nosotros como pecadores, la única manera que podemos ser beneficiados es creer en Jesús, en su sacrificio, en sus méritos y aceptarlo. Nada más podemos hacer. Ningún esfuerzo que podamos añadir a eso será de algún valor. El sacrificio de Jesús fue pleno y completo. Él pagó con su muerte, con la sangre que derramó, con la vida que entregó. Él pagó por todos. En su gracia, Dios y Jesús hizo seguro eso. En la mañana de la resurrección, cuando ascendió al cielo, no de forma visible como lo hizo 40 días después, pero Él subió al cielo cuando dijo a María, no me toques porque todavía no he visto a mi Padre. Él fue certificarse de que su sacrificio fue aceptado. Y descendió con esa seguridad. Y eso fue lo que Él trajo a sus discípulos. La seguridad de ¿qué? De que Dios aceptaba a los que creen en Jesús y perdonaba sus pecados
gratuitamente. Decimos aquí, cuando dicen free, siempre hay una pegada, porque el hombre no da nada por gracia. Todo cobra, todo tiene su precio. Pero cuando Dios nos perdona gratuitamente, sin que nosotros hagamos nada. Aceptar lo que Él hizo por nosotros. Eso cambia toda nuestra vida. Dice, Jesús nos libertó del castigo de nuestros pecados. Esta es una verdad que Satanás no quiere que aceptemos. Pero como dice el cuadro con los que fueron bautizados, con mi nieto que estuvo aquí, Isaac, hace algún tiempo, en la escuela misionera, vinieron a pasar un sábado con ustedes. Ese es de su bautismo. Yo creo. Y eso es lo que cada uno de nosotros puede ejercer. El don de la fe. Jesús dice que eso es un don de Dios, que es una obra de Dios. En San Juan 6, cuando los que escuchaban a Jesús le preguntaron, ¿qué obra haremos para hacer lo que Dios quiere? Jesús dijo, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él envió. Mismo la fe no es algo que nosotros producimos. Es don de Dios. Dios nos ha dado una medida de fe. Y esa medida nosotros ejercemos. Nosotros creemos en los demás. Porque alguien entra en el avión como siendo el piloto y se asienta allá al frente, nosotros quedamos tranquilos. Porque miramos que tiene ahí no sé cuántos años de experiencia para que pueda conducir ese tremendo aparato en las nubes. Y venimos tranquilos, ¿verdad? Pero cuando nuestra fe es puesta en algo falso, en alguna mentira, ¿qué ocurre con la fe? Somos chasqueados y nuestra fe se va. Por eso la fe tiene que ser bien usada en las promesas de Dios y no en las mentiras del enemigo. Cuando creemos en Dios, no somos chasqueados. Es lo que Él promete, Él cumple. Miremos. Entendiendo la justicia de Dios. Seguimos en Romanos 3. Si ustedes quieren leer, ahí pueden leer del 23, 24, capítulo 3. En esa versión más actual, más clara, Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Somos declarados justos a los ojos de Dios cuando creemos que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos cuando creen en Jesús. ¿Cómo entender eso? Nosotros llegamos en arrepentimiento, convicto de nuestros pecados, confesamos los pecados al pie de la cruz y Dios nos da el perdón y declara que somos justos y salimos de ahí perdonados, justificados. Porque el perdón de Dios no es solamente como un acto de un juez que dice yo no te condeno y pone
Como allá en mi país, ¿no? Un presidente corrupto que estaba en la cárcel lo pone en la calle y lo hace elegible. ¿Pero cambió el hombre? No. Cuando Dios dice que es justo, Él lo cambia. La declaración divina transforma el pecador. Y eso es la maravilla. Al creer, nosotros recibimos el perdón y con el perdón recibimos el poder. Recibimos una libertación de la esclavitud del pecado. Entonces hay un cambio, pero es el cambio que viene de la declaración de Dios. Es una obra divina y no un esfuerzo humano. En nuestro esfuerzo no llegamos a eso, pero el Señor sí lo hace. El Salmo 23 pues nos dice, ¿no? Las ovejas descarriadas ahora son ovejas del pastor. Son traídas al redil con un propósito, el propósito de transformación. Pero nunca olvidemos, nuestra libertad de la culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer a la ley. Hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto a judíos que conocen la ley, como a los gentiles que la ignoran, únicamente por medio de la fe. El último versículo de Romanos 3. Hermano, usted quiere leer. Usted terminó de abrir. Lea en su versión. Vamos a ver. El 3:31. Entonces, ¿invalidamos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes bien, confirmamos la ley. Ok. Esa es la pregunta final del capítulo. Volviendo al cuadro anterior. Somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por la obediencia a la ley. Únicamente por medio de la fe. ¿Y qué ocurre con la ley entonces? Primero la ley nos mostró que somos pecadores. Nos hizo ver claramente, sacando la venda de nuestros ojos. Y ahora, entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. La ley no nos salva, pero Jesús nos salva. Y ahora, ¿qué ocurre? Volvemos a Isaías, ahora en el capítulo 26. Y allá en Isaías hay una declaración muy interesante. Isaías capítulo 26, verso 8. Vamos a ver cómo dice. Sí, hermano, lea por favor. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Una vez que el nombre de Jesús se torna nuestra esperanza de vida eterna, y una vez que recibimos la bendición del perdón y reconciliación con Dios, el camino de tus juicios, oh Jehová, hemos esperado. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley.
Esto es el poder que la fe toma posesión, capacita a obedecer. Y Jesús pues así lo confirmó. Él dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces se nos habla de que Dios hizo un concierto con Israel, donde ellos prometieron obedecer los mandamientos, y no pasó un mes, ya lo habían quebrado, ese concierto, ese pacto que hicieron con Dios. Pero el nuevo concierto, el pacto nuevo, es que Dios pondrá los mandamientos en nuestro corazón. Y cuando está en el corazón, va a regir la vida. Va a traer sus principios a nuestra mente, pensamientos, palabras y hechos. Y eso es que nos hace ciudadanos del cielo. Es la obra de Dios en nosotros. Es llegar a aquella pregunta otra vez, entendiendo, como dice Isaías 56, que somos una nación justa. Vivimos en diferentes lugares, pocos esparcidos, pero unidos en Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros pertenece a una nación de justos, justificados por la fe. Tenemos paz con Dios y la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Esa obra de purificación es comparada en Malaquías con la obra de un lavandero que toma algo sucio y que lo limpia, diciendo, limpiando la plata. Usted sabe que la plata con el tiempo se pone oscura y entonces ahora utilizan artículos para limpiar la plata y queda blanquita y brillante. Y esa es la obra que hace el Señor en nosotros. Una obra completa. Por eso dice, sean justos e imparciales con todos. Hagan lo que es bueno y correcto, porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. Benditos todos los que se aseguran de cumplir esto. Benditos los que honran mis días de descanso y procuran no hacer el mal. O sea que hay una bendición para todos que nos asociamos a Cristo Jesús, permanecemos en Él y seguimos aquello que Él nos ha dado. Es interesante que el Salmo 24 trae la misma pregunta del Salmo 15, pero en un contexto diferente. Y estamos terminando nuestra meditación de hoy. Y quiero, con la gracia de Dios, seguir mañana con un tema de las dimensiones de la gracia divina, para que analicemos más profundamente la justicia por la fe. Salmo 24, entonces, donde nos declara todo es del Señor, la tierra, el mundo y los que en él habitan, reconozcan o no, todos con los cuales entramos en contacto, que vemos en diferentes actividades, pertenecen al Señor por la creación y pueden pertenecer por la redención si así quieren. Es una decisión individual. Pero mira la pregunta ahora del verso 3.
¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a las cosas vanas, ni jurado con engaño. Este recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. ¿Y cómo eso está relacionado? Nosotros somos atraídos a Dios. Ni siquiera podemos buscarlo por nosotros mismos. Es el amor de Dios que nos atrae a Él. Si no resistimos a ese amor, seremos llevados por el Espíritu de Dios al arrepentimiento, a la confesión de fe, al perdón y al cambio de vida. Pero los que buscan al Señor, que reciben eso y se acercan al Señor, dice, esa es su herencia. Ellos serán limpios de manos y puros de corazón. Hermanos, aquí tenemos una seguridad. En Apocalipsis 14, los primeros versículos, al apóstol Juan fue dado ver una realidad futura. Y él vio a Jesús, el Cordero de Dios, en el monte Sión. Y con él vio al grupo de 144,000 sellados de entre nosotros, los hombres que viven en esta tierra en este tiempo. ¿Y qué vio él de ellos? Vio al Cordero al pie del monte de Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Eso es símbolo de nuestra mente, donde Cristo es todo. Es el Señor y Salvador. Y los 144,000 habían sido rescatados de la tierra. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes. Son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras y son intachables. Entonces, aquí tenemos la seguridad de que el que Dios promete, Él cumple. Si nuestra fe, en vez de estar en las atracciones del mundo, en lo que ofrece el enemigo, si es depositada en las promesas de Dios, se cumplirán con nosotros. Todo que Dios promete, Él cumple. Y Él ha dicho que estarán con Él en el monte de Sión. En las últimas palabras de hoy dice, abran las puertas a todos los que son justos. Dejen entrar a los fieles. Señor, muéstranos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. Señor, tú nos concederás la paz. En realidad, todo lo que hemos logrado viene de ti. En la versión que tiene, hermano, en mi versión aquí, el Isaías 26:12, dice, 26:12, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y el testimonio, primero mensajes selectos,
dice, toda obra es del Señor, del principio al fin. Toda obra es del Señor. Él hace nosotros nuestras obras. Si Dios hace, ¿cómo son esas obras? Perfectas porque Dios es perfecto. ¿Sí? Él escribe derecho en las líneas torcidas que somos nosotros. Pero su escritura es perfecta. Amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude. En este sentido es mi deseo y mi oración. Amén.